Bueno, en este seminario sobre gimnasia, cuerpo e investigación, vamos a analizar para luego intercambiar las distintas perspectivas teóricas o los distintos discursos que podemos encontrar en el marco de la gimnasia. Y al mismo tiempo ver qué consecuencia tienen esos discursos para con la gimnasia, ¿no? ¿Qué terminan haciendo con la gimnasia? Por lo menos dar algunas ideas para comenzar a analizar y comenzar a estudiar sobre esas ideas. Entonces, las perspectivas teóricas, digamos, que se encuentran en el marco de la gimnasia, los distintos discursos que terminan operando en el marco de la gimnasia, nosotros los vamos a reducir básicamente en dos. Una primera serie de discursos o de teorías, si ustedes quieren, que se basan en lo que sería la ciencia, ¿no? Y vamos a ponerlo así, la ciencia del entrenamiento deportivo, ¿no? Vamos a enunciarlo primero y después lo vamos a ir analizando. En la otra serie de teorías, digamos, que se enmarcan en la gimnasia, las vamos a reducir a dos cuestiones. También una idea de ciencia, luego vamos a ver qué ciencia es la que allí está operando, qué modelo de ciencia es la que allí está operando, que es la ciencia, en este caso, de la motricidad humana. Y vamos a también ubicar aquí a la psicomotricidad. A la psicomotricidad. Fíjense que en ambos casos lo que yo recalqué, digamos, es la idea de ciencia. Luego vamos a analizar un poco, ¿no? La pregunta que aquí nos podemos hacer en principio es ¿qué modelo de ciencia? Porque eso va a tener luego implicancias sobre la manera de pensar esas teorías. Pero en principio vamos a analizar un poco qué sería la ciencia del entrenamiento deportivo. En la ciencia del entrenamiento deportivo, vamos a borrar un poquito aquí, nosotros nos vamos a encontrar, ¿no?, con distintos discursos. Esos discursos van a ser provenientes, digamos, vamos a indicarlos aquí, discursos provenientes de la fisiología, ¿tá?, que van a estar articulados con discursos de la química, y luego van a tener fundamentalmente un discurso de la anatomía. Pero no va a ser cualquier anatomía, sino que específicamente va a ser la anatomía funcional. ¿Ah? Estos discursos, el de la fisiología, el de la química y el de la anatomía funcional, van a arrojar un determinado tipo de cuerpo. Ese cuerpo que van a arrojar aquí estos discursos, fundamentalmente, todo lo que sería con las ciencias del entrenamiento deportivo, es un cuerpo que nosotros llamamos biológico u orgánico. Es decir, se va a ocupar fundamentalmente estos discursos de analizar biológicamente y orgánicamente el cuerpo a partir de los conocimientos de la fisiología,
a partir de los conocimientos anatómicos, a partir de los conocimientos químicos, se van a ocupar fundamentalmente de los órganos del cuerpo y su funcionamiento y de su estructura. Esto es fundamentalmente el cuerpo que va a estar arrojando este tipo de discursos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a encontrar, digamos, es todo un paradigma que se arma en la educación física, que es conocido como el paradigma de la educación física deportiva, digamos. Es decir, se ocupa de analizar fundamentalmente el rendimiento que ese cuerpo tiene en el marco de los deportes. ¿Ah? Allí, todo esto lo que nos va a dar, lo que nos va a arrojar, si la educación física deportiva se va a ocupar de analizar o de estudiar el rendimiento que ese organismo, entiendan que cuerpo y organismo aquí van a ser sinónimos, ¿tá? Yo podría poner esto aquí, cuerpo es igual, ¿tá?, a organismo. Por lo tanto, cada vez que diga organismo voy a estar haciendo referencia siempre al cuerpo y a un determinado tipo de cuerpo, ¿tá?, que es producto de los discursos fisiológicos y anatómicos fundamentalmente. Entonces, en esa manera de entender la educación física, que es una educación física deportiva, es decir, analiza el rendimiento que se tiene que tener para las distintas disciplinas deportivas o el rendimiento orgánico que se tiene en las distintas disciplinas deportivas. El problema que allí aparece es fundamentalmente en estas ciencias del entrenamiento deportivo. El problema implica, vamos a ponerlo, señalarlo de esta manera, siempre un gasto energético. Un gasto de energía. Es decir, el problema es cuánta energía se requiere para mover el cuerpo. ¿Ah? Esto hay que señalarlo así. ¿Cuánta energía se requiere para moverse? Aquí es donde radica el problema fundamental de estas ciencias del entrenamiento deportivo. ¿Y qué nos va a terminar dando esto? Es decir, el estudio de un cuerpo energético, de un cuerpo orgánico, digamos, en donde el problema es el de la energía, cuánta energía se requiere para moverse o para trasladarse de un lugar hacia otro lugar, o para movilizar una determinada cosa, o para trasladar una determinada cosa, digamos. Ahí lo que va a ingresar, lo que va a empezar a trabajarse bajo esta lógica de un cuerpo energético, bajo la lógica de la fisiología y de la anatomía, es lo que se conoce. Todo esto nos va a dar lo que se conoce como componentes de la carga. Que ya en otro video ha sido explicado por Sergio, la idea de la intensidad, la idea de la frecuencia, la idea del volumen, la idea de la densidad, digamos, que es decir, arroja, digamos, una serie de elementos que van a indicar a qué intensidad realizar el movimiento, ¿no?, con qué frecuencia realizar ese movimiento para ganar más energía, con qué volumen realizar esa cantidad de movimiento en relación con la energía, digamos. Es decir, comienzan a aparecer aquí los famosos componentes de la carga en relación, vamos a borrar aquí,
en relación, estos componentes de la carga, empiezan a aparecer en relación con lo que da, lo que se conoce como actividad física. ¿Está? Es decir, hace en este caso esta idea de una ciencia del entrenamiento deportivo, hace en este caso, en esta idea, la actividad física, o hace de la gimnasia, vamos a decirlo así, vamos a anunciarlo de esta manera, hace de la gimnasia no una práctica corporal, ya vamos a ir viendo qué implicaría pensarla como una práctica corporal, sino hace de la gimnasia una actividad física, en donde lo que prima en la actividad física son los componentes de la carga que permiten un determinado gasto energético, y ese determinado gasto energético se va a transformar en un determinado rendimiento para ser utilizado en el deporte. Entonces, fíjense que acá tienen, por un lado, actividad física, por otro lado, un cuerpo orgánico, producto de los discursos de la fisiología y de la anatomía funcional y de la química. Teníamos el otro concepto. El otro concepto que habíamos señalado es el de la ciencia, motricidad humana, y habíamos señalado también aquí a la psicomotricidad. Lo psicomotriz. ¿Está? Bueno, acá ¿qué va a aparecer? ¿Está? Si en el anterior los conceptos centrales, decíamos recién, era el de cuerpo orgánico, es decir, el de organismo, y el de actividad física, aquí los conceptos centrales van a ser, vamos a anotarlos en otro color, van a ser el de movimiento humano, por un lado, el de desarrollo, el de maduración, y el de crecimiento. Es decir, aquí ya empiezan a trabajar otras ideas distintas a la anterior. Pero estas ideas no van a dar, digamos, esta actividad física o este cuerpo orgánico. Si bien va a estar articulado, sí, pero va a dar otras cuestiones u otro cuerpo. Es decir, estas ideas van a dar cuenta, si ustedes quieren, de un cuerpo natural. ¿Ven? Fíjense, en el otro, el cuerpo era orgánico y se articulaba la idea de actividad física. En este, el cuerpo no es un cuerpo orgánico, sino que va a dar cuenta de un cuerpo que es natural. ¿Y qué va a pasar con esto? Que si nosotros tenemos un cuerpo que es natural, es decir, vamos a poder identificar una naturaleza. Y si hay una naturaleza, lo que se busca siempre con una naturaleza es que ésta, cumplida su desarrollo, su maduración, su crecimiento, digamos, llegue a su esencia. Es decir, identificamos primero una naturaleza. Hay una naturaleza y ésta se cumple en virtud de que se cumpla el desarrollo, la maduración y ese crecimiento de esa naturaleza. Entonces aquí ya no es el problema del gasto energético que me presentaba el organismo, como lo tenía anteriormente, ¿no? Sino que el problema es que ese movimiento humano tiene que desarrollarse. Es
Es decir, el problema del cuerpo natural es el del movimiento humano que se tiene que desarrollar. ¿No? No es la idea de un organismo, ¿tá?, que hay que estudiar para su gasto energético, sino que aquí la idea justamente es sostener que hay una naturaleza, pero como esa naturaleza se cumple en virtud de que se desarrolle, nosotros vamos a desarrollar entonces esa naturaleza por medio del movimiento humano. Esto implica, voy a borrar aquí, fíjense que ya está dicho acá, esto va a implicar fundamentalmente, se borro estas cosas, esto va a implicar aquí que el movimiento humano es natural, es decir, se dice que está en la filogénesis de la especie. ¿Qué significa que está en la filogénesis de la especie? Que corresponde a una naturaleza humana. Entonces, a medida, esto seguiría así, a medida que crecemos, nos desarrollamos y maduramos. En esta lógica, el movimiento va de lo general, implica siempre de lo general a lo específico. Pero ojo, la gimnasia aquí básicamente de lo único que se va a ocupar es de desarrollar. Con muchísimo cuidado, porque no podemos interferir en el desarrollo natural de ese movimiento humano. Por lo tanto, va como a guiar, digamos, pero tiene que dejar cierta libertad a ese desarrollo. ¿Ah? No puede obstaculizar ese desarrollo, no puede detener ese desarrollo, sino que básicamente aquí la gimnasia va a aparecer como una especie de facilitador, si ustedes se quieren, de ese desarrollo o de ese movimiento humano. Es decir, por medio del movimiento vamos a lograr desarrollarnos, que va a ir de lo general a lo específico. Ustedes ahí van a encontrar, obviamente, habilidades motoras básicas, depende de los autores, habilidades motoras combinadas, habilidades motoras especializadas, etcétera, 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 digamos, en ese sentido. Entonces, aquí el problema ya no es, fíjense, a diferencia del anterior, el gasto energético, digamos, que produce o que tenemos en el organismo para producir un determinado movimiento, sino que ese movimiento ya es natural, es decir, se encuentra en la filogénesis de la especie, y a medida que vamos creciendo y que vamos madurando, que nos vamos desarrollando, ese movimiento va evolucionando, que es el otro concepto que aparece aquí. Nótese que siempre estamos trabajando con capacidades individuales de cada uno. No estamos trabajando con saberes de la cultura. Acá hay una diferencia en cómo está pensando la educación física y cómo está pensando la educación corporal. En la educación física se busca trabajar con un organismo que es individual de cada uno y estimular ese organismo para que adquiera mayor rendimiento, y ahí aparece la gimnasia con los componentes de la carga y la actividad física, o en todo caso va a aparecer la ciencia de la motricidad humana, en donde busca desarrollar al hombre, si se quiere, como especie, vamos a llamarlo así porque es como lo ponen, con la utilización del movimiento, y sostiene que el movimiento es natural
que a medida que va creciendo y desarrollándose, va evolucionando. Yo había señalado, para cerrar esta presentación, había señalado que estos discursos provienen de posiciones científicas. Y había introducido la siguiente, digamos, ¿a qué modelo de ciencia están dando cuenta estos discursos? Bueno, aquí nosotros vamos a hacer una división entre una ciencia clásica y una ciencia moderna. La ciencia clásica va a ir de Galileo a Newton, Descartes inclusive. Es decir, fines del siglo XIX. En cambio, la ciencia moderna va a ir principios del siglo XIX, es decir, de Einstein, y vamos a ponerlo aquí, a la mecánica cuántica. ¿Qué características va a presentar? Dos o tres a grandes dimensiones. Esta ciencia clásica es determinista absoluta y vamos a poner una más, cerrada. Es la que es conocida por todos. Todos tenemos esta idea de ciencia. En cambio, la ciencia moderna, lo que vamos a encontrar es que es probabilística, va a tener un principio de incertidumbre y obviamente no es que va a ser cerrada, sino que es el observador quien determina, quien define. Entonces, si en la ciencia clásica lo que nosotros vamos a tener que la cosa es determinista, absoluta y cerrada, nos vamos a encontrar justamente con que las ciencias del entrenamiento deportivo y de la motricidad humana están paradas y articuladas, digamos, sobre un modelo que nos va a decir, en la primera, para determinado gasto energético yo tengo que determinar ciertas cosas, es decir, va a trabajar de manera determinista y absoluta, porque esos argumentos fisiológicos y anatómicos se establecen para todos igual, digamos, en este sentido, y se los va a utilizar como cierto criterio, vamos a ir viendo, de normalización, pero esto nos va a implicar otros desarrollos a posteriori. Fíjense que en las ciencias de la motricidad humana, el cuerpo, y en la psicomotricidad, al ser algo natural, que tiene que desarrollarse, ya está determinado por una naturaleza que se va a desarrollar. Nótese que los modelos de ciencia a los cuales se aborca, digamos, la ciencia del entrenamiento y de la motricidad humana no es el de la ciencia moderna, sino que es el de la ciencia clásica, en donde es determinista, absoluta y cerrada. En cambio, si nosotros vamos a trabajar por grados de probabilidad,
Si nosotros vamos a trabajar a partir de un principio de incertidumbre y si él es el observador el que define, tengo que empezar a pensar allí no tanto en un cuerpo orgánico y natural y extenso, sino en un cuerpo que son las acciones del cuerpo, las cuales se encuentran enmarcadas en una práctica corporal o en distintas prácticas corporales, como ustedes quieran, y en la particularidad de cada sujeto. Y ahí tenemos otro desarrollo para comenzar a realizar respecto de la gimnasia, es decir, no una gimnasia que trabaje básicamente sobre el estímulo y sobre el desarrollo y el gasto energético, sino sobre los movimientos corporales.